Bienvenidos de nuevo, qué alegría que sigas escuchándonos. Hoy leemos el capítulo 14 del libro de Levítico. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Esta será la ley del leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Y el sacerdote saldrá fuera del campo, y mirará el sacerdote, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso. El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, y grana, e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en vaso de barro sobre aguas vivas. Después tomará la avecilla viva con la madera de cedro, y la grana, y el hisopo, y mojará todas estas cosas con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas vivas. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purificare, lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio. Y después entrará en el campo, y morará fuera de su tienda 7 días. Y será que al 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, y su barba, y sus cejas, todo su pelo raerá, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en aguas, y será limpio. Y al 8º día tomará 2 corderos sin tacha, y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de flor de harina, para presente, amasada con aceite, y un mod de aceite. Y el sacerdote que le purificare presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo del testimonio, al hombre que se ha de limpiar, con aquellas cosas. Y tomará el sacerdote un cordero, y ofrecerá por culpa con el mod de aceite, y lo mecerá por ofrenda agitada delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado, y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como el sacrificio por el pecado, así el sacrificio por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre del sacrificio por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará del bod de aceite, y lo echará sobre la palma de su mano izquierda. Y mojará su dedo derecho en el aceite que estará en su mano izquierda, y rociará del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y del aceite que le quedare en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedaré del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de limpiar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y el presente sobre el altar, así hará el sacerdote expiación por él, y será limpio. Mas si fuere pobre, y no tuviere para tanto, tomará un cordero para expiación por culpa, para ser mecido, para reconciliarse, y 1 décima de flor de harina amasada con aceite para presente, y un mod de aceite. Y 2 tórtolas, o 2 palominos, según pudiere, uno será para expiación por el pecado, y el otro para holocausto. Y al 8º día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote, a la puerta del tabernáculo del testimonio, delante de Jehová. Y el sacerdote tomará el cordero de expiación por culpa, y el log de aceite, y lo ofrecerá el sacerdote por ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero de la expiación por culpa, y tomará el sacerdote de la sangre de la expiación por culpa, y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda. Y con su dedo derecho rociará del aceite que tuviere en su mano izquierda, 7 veces delante de Jehová. Y el sacerdote pondrá del aceite que tuviere en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la expiación por culpa. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tuviere en su mano, pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo ofrecerá 1 de las tórtolas, o 1 de los palominos, según pudiere. 1 para expiación por el pecado, y el otro para holocausto, con el presente, y reconciliará el sacerdote al que se ha de limpiar delante de Jehová.
Esta es la ley del que hubiere tenido plaga de lepra, y no tuviere más para su limpieza. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: Cuando hubiereis entrado en la tierra de Canaán, que yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa, y dará aviso al sacerdote, diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa, antes que el sacerdote entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviere en la casa, y después el sacerdote entrará a reconocer la casa. Y mirará la plaga, y si la plaga estuviere en las paredes de la casa, con hoyos verdosos o rojizos, los cuales parecieren más profundos que la superficie de la pared, saldrá el sacerdote de la casa a la puerta de ella, y cerrará la casa por 7 días. Y el sacerdote volverá al día séptimo, y mirará, y si la plaga se hubiere extendido en las paredes de la casa, entonces el sacerdote mandará arrancar las piedras en que estuviere la plaga, y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y hará raspar la casa por la parte de adentro alrededor, y derramarán el polvo que rasparen fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y tomarán otras piedras, y las pondrán en lugar de las primeras piedras, y tomará otra mezcla, y recubrirá la casa. Y si la plaga volviera y brotare en aquella casa después que hizo arrancar las piedras, y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará, y mirará, y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa, lepra roedora está en la casa, es inmunda. Harán por tanto derribar la casa, sus piedras, y su madera, y toda la mezcla de la casa, y sacarla fuera de la ciudad, al lugar inmundo. Y el que entrare en aquella casa en cualquier día en que estuviere cerrada, será inmundo hasta la tarde. Y el que durmiere en aquella casa, lavará sus vestidos, también el que comiere en la casa, lavará sus vestidos. Mas si el sacerdote entrare, y mirare, y he aquí que la plaga no se ha extendido en la casa, después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha sanado. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas, y madera de cedro, y grana, e hisopo. Y degollará una avecilla en vaso de barro sobre aguas vivas. Y tomará la madera de cedro, y el hisopo, y la grana, y la avecilla viva, y mojará todas estas cosas en la sangre de la avecilla muerta, y en las aguas vivas, y rociará la casa 7 veces. Y purificará la casa con la sangre de la avecilla, y con las aguas vivas, y con la avecilla viva, y con la madera de cedro, y con el hisopo, y con la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo, así hará expiación por la casa, y será limpia. Esta es la ley para toda plaga de lepra y de tiña. Y de la lepra de vestidos y de casas. Y de hinchazón, y de empeine, y de mancha blanquecina. Para enseñar cuándo es inmundo, y cuándo limpio. Esta es la ley de la lepra. Gracias por acompañarnos en esta lectura. Suscríbete para continuar el recorrido por la Biblia, capítulo a capítulo. Dios te bendiga.